Muy bien, chicos, continuamos con las sesiones de microbiología, en esta oportunidad genética bacteriana. Soy el docente Renato Soto, comenzamos. Respecto a genética bacteriana, quiero que tengas algunos conceptos muy claros. Para comenzar, ¿recuerdas qué es un gen? Un gen es un segmento de ADN, ácido desoxirribonucleico, el cual va a codificar características especiales de tu organismo. Bien, son unidades de información, por eso se les llama así. Y estas características específicas son las que van a generar tu fenotipo. Bien, y hablo de tú porque, por ejemplo, tienes los ojos de color azul, es porque tus genes te dan la facultad de tener tus ojos de color azul. Bien, igualmente las bacterias, es una bacteria que fermenta la glucosa, es porque los genes le han dado la facultad de generar enzimas que puedan fermentar la glucosa. Es una bacteria que produce toxina alfa, es porque tiene genes que van a precisamente codificar la toxina alfa. Bien, entonces todo el fenotipo depende del genotipo. Conceptos claros, básicos de genética que debemos conocer. Y recuerda algo más, a partir de los genes se codifican productos. Estos pueden ser de dos tipos, pueden ser ARN o proteínas. No vais a pensar que solo son proteínas, también a partir del ADN se puede generar ARN. Bien, y el ARN puede ser de varios tipos, pueden ser eh, ARN mensajero, ARN ribosomal, ARN transferencia, entre muchos otros. Bien, muy bien. Entonces, chicos, todo el conjunto de genes de la bacteria va a ser el genoma bacteriano, el cual puede tener una ubicación cromosómica o también extracromosómica. Acuérdate que la bacteria no tiene núcleo, por lo tanto, el ADN y todo, con todos sus genes van a estar dispuestos en todo el citoplasma. Y aquí lo vemos claramente en esta foto. Observa de que tienes una eh, molécula de ADN, ¿no? Gigante, grande, de forma circular. Esta molécula grande es el famoso cromosoma bacteriano, el cual es único. Bien. Y bueno, tiene forma circular, pero ahí hay que hacer una aclaración. El ADN bacteriano, su único cromosoma, se va a superenrollar. ¿Por qué? Porque acuérdate de que esta bacteria es un ser unicelular, tiene que aprovechar el espacio. De esta forma, para no tratar de no ocupar un espacio tan grande en el citoplasma, este ADN se va a plegar sobre sí mismo una múltiple cantidad de veces, múltiples veces, bien, múltiples veces. Y bueno, no va a ser así como en los dibujitos, ¿no? Y además, la bacteria no solo va a tener ADN en este cromosoma grande, sino también va a tener pequeñas moléculas de ADN dispuestas alrededor de su citoplasma, las cuales van a recibir el nombre de plásmidos. Son unidades extracromosómicas. Y estos plásmidos también van a ser circulares. Bien, y la replicación de estos plásmidos va a ser independiente a la replicación del cromosoma. A ver, he dicho un término que de repente no recuerdas, el término de replicación. Quiero que recuerdes esto, el dogma central de la biología molecular. ¿Qué te decía? De que el ADN se puede replicar, ¿no? Y convertirse en otro ADN, ¿no? En este caso tus células hacen esto, ¿no? Tú tienes una célula y para que esta célula se convierta en dos células hijas, ¿no? Y la famosa mitosis, ¿qué tiene que hacer? Tiene que duplicar su ADN. En duplicación o replicación de ADN es lo mismo. Se prefiere utilizar el término replicación. Las bacterias hacen lo mismo. Para que esta bacteria pueda cumplir su función de reproducción, porque es un ser vivo y todos los seres vivos se reproducen, entonces tiene que duplicar su cromosoma, ¿no? Y tiene que pasarle a cada hija un cromosoma para que puedas tener dos bacterias funcionales. Muy bien, a partir de este ADN se puede realizar otro proceso llamado transcripción. En nosotros la transcripción se da en el núcleo, en las bacterias la transcripción se da en el citoplasma. ¿Y qué se genera en la transcripción? El ADN se va a leer. ¿Quién lo va a leer? Una serie de enzimas, destacando ¿cuál por encima de todas? La ARN polimerasa. ¿Bien? Prácticamente la que comanda todo el proceso de la transcripción. Y esta ARN polimerasa a partir de ADN va a fabricar ARN. ¿Bien? ARN. Y este ARN va a llegar a los ribosomas. Las bacterias también tienen ribosomas.
Y en estos ribosomas se va a dar el proceso final, que es la traducción, a partir del cual el ARN se convierte, o mejor dicho, a partir del ARN se fabrican proteínas, ¿no? También aquí esto está mediado por enzimas. No quiero que pienses de que el ARN se va a convertir en proteínas, no, 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 sino que van a venir enzimas, ¿no? Que van a posibilitar la lectura de este ARN, y a partir de la lectura de este ARN se van a ir uniendo aminoácidos, formando una larga cadenita, hasta que esta cadenita ya supera los 50 aminoácidos. Ahí la pasamos a llamar un péptido, ¿no? Y bueno, este péptido después puede tener modificaciones post-traduccionales y recibe el nombre de proteína. ¿Bien? Esto es un concepto clave, y recuerda de que esto ya no es así. Ya hay muchas modificaciones. Ya se sabe que el ARN se puede convertir en ADN, el ARN puede a veces formar ARN, ¿no? Son ya cambios, pero de todas formas este es el esquema básico que todavía se sigue enseñando, porque al menos para propósitos pedagógicos es importante nunca olvidar todos estos pasos. Y estos procesos también se dan en la bacteria. ¿Bien? También se dan en la bacteria. Y entonces, este cromosoma va a tener las enzimas necesarias para poder replicarse. Y ya, ojo, los plásmidos también van a tener las enzimas necesarias para poder replicarse. ¿Bien? Son, entre comillas, independientes el cromosoma del plásmido. Pero el hecho de que sean independientes no significa de que no estén comunicados. Van a existir eh, algunas estructuras llamadas transposones dentro de las bacterias, que van a permitir de que algunos genes del cromosoma se pasen al plásmido, y que los genes del plásmido se pasen al cromosoma. ¿Bien? A estos, ¿cómo se les llama? Transposones. ¿Cómo se le va a llamar ese proceso? Transposición. Bien, transposición. De esta forma van a acabar compartiendo los genes. Básicamente los genes van a estar aquí, en el cromosoma. ¿Bien? Y bueno, algunos de los genes, unas pequeñas partes, van a estar en el plásmido. ¿Bien? Pero de todas formas, la estructura que va a congregar prácticamente todos los genes va a ser el cromosoma. ¿Bien? El plásmido va a ser como una estructura que también, bueno, va a contener genes. Como has visto también, el genoma bacteriano está dentro de los plásmidos. Bien, pero generalmente estos genes también ya están dentro del cromosoma bacteriano. Bien, ¿por qué va a ser importante también tener a los plásmidos? ¿Para qué la bacteria quisiera tener un poco de ADN fuera del cromosoma? Porque, como vamos a ver más adelante, este plásmido va a tener una función muy importante a la hora en que esta bacteria se quiera comunicar con otras bacterias. Bien, vamos a ver de que se pueden pasar el plásmido unas a otras. Muy bien, chicos. La bacteria es un haploide. ¿Por qué? Porque solo tiene una copia del cromosoma, ¿no? Nosotros tenemos 2 copias de cada cromosoma, y por eso somos seres diploides. Mira, y aproximadamente su cromosoma tiene 4.200.000 pares de bases. Bien, ¿te acuerdas que era una base, ¿no? Una base nitrogenada. Era un componente del ácido desoxirribonucleico. Ahorita lo vamos a volver a estudiar. Y todos estos genes del cromosoma bacteriano pueden agruparse en función de lo que suelen codificar. Mira, si son genes que codifican proteínas, van a recibir el nombre de cistrones. ¿Qué es un cistrón? Es un gen que codifica una proteína. ¿Bien? Y van a haber también genes que no van a codificar proteínas, sino van a codificar ARN ribosomal. Porque recuerda que la bacteria tiene sus ribosomas ahí también, ¿no? Tiene sus ribosomas en los que se va a dar el proceso de traducción. También van a haber genes que no van a encargarse de codificar proteínas o ARN ribosómicos, sino ellos más bien van a cumplir una función reguladora. Estos reciben el nombre de genes promotores. Van a ser los lugares en donde se va a unir la ARN polimerasa. Bien. Por otro lado, también tenemos genes operadores, los cuales van a hacer lo contrario, van a bloquear la unión de la ARN polimerasa. Y bueno, otros lugares llamados sitios CAP, que van a estimular la unión de la ARN polimerasa. Renato, no te entendí. Tranquilo. Vamos a ver de que todos estos tipos de genes de los que te acabo de hablar van a estar agrupados en pequeñas estructuras llamadas operones. Aquí te presento un operón, el operón más famoso de todos, el operón lactosa. Aquí te voy a poder explicar qué es un promotor, qué es un operador y qué es un sitio CAP. Mira, por ejemplo, eventualmente esta bacteria va a poder degradar la lactosa. Bien,
digamos, la lactosa ingresó a la bacteria, pero esta bacteria necesita enzimas para poder fabricar energía a partir de la lactosa que acaba de ingresar a su interior. Estas enzimas van a estar codificadas por estos genes, LAC-Z, LAC-Y, LAC-A. Por ahora solo quiero que sepas de que codifican las enzimas que van a servir para poder degradar la lactosa. Muy bien. Entonces, chicos, nosotros tenemos que, para poder codificar estas enzimas, entonces lo que nosotros vamos a necesitar es que se fabrique primero ARN a partir de este ADN. Todo esto es ADN, ¿no? Y primero tenemos que formar a partir de estos 3 ADNs, tenemos que formar un ARN que después vaya a los ribosomas. En esos ribosomas el ARN se convierte en proteínas y bueno, estas proteínas ya van a ser las enzimas que van a degradar la lactosa. Muy bien, pero para fabricar ese ARN necesitamos a la ARN polimerasa. Esta ARN polimerasa, ¿dónde se va a unir? Se va a unir acá, en la región promotora. Entonces, este ADN de aquí va a ser un gen promotor. Aquí es en donde se va a unir la ARN polimerasa. Pero fíjate, mira, al costadito del promotor, ¿quién está? Está el gen operador. ¿Qué sucede, chicos? Como tú ves, mira, una partecita de la ARN polimerasa está acá. Está justo, tiene para poder ingresar, para que la enzima se coloque en este lugar, va a tener que ocupar el lugar del gen operador. Pero ¿qué pasa, muchachos? También van a haber moléculas dentro de la bacteria que pueden bloquear al gen operador, ¿sí? Pueden colocarse aquí, pueden insertarse, mejor dicho, en el gen operador. Y si se insertan en el gen operador, entonces no va a haber espacio para que la ARN polimerasa se pueda unir al gen promotor. Y de esta forma, si no se puede unir la ARN polimerasa al gen promotor, entonces no se va a poder leer el ADN, no se van a poder transcribir estos genes, no se va a poder generar ARN, no se van a poder generar proteínas y por lo tanto la bacteria no podría degradar la lactosa. Bien, ¿eso cuándo pasa, por ejemplo? Imagínate de que pongámonos en esta situación. En esta situación, digamos que esta bacteria que tú ves aquí está llena de lactosa, tiene un montón de lactosa. Bien, tiene un montón de lactosa. Entonces, si tiene un montón de lactosa, la proteína que normalmente está acá bloqueando al gen operador, esta proteína se va a degradar. Bien, se va a degradar y va a desaparecer. ¿Por qué? Porque la lactosa también envía señales, bien, envía señales que van a decirle a la bacteria lo siguiente: bacteria, me estoy llenando de lactosa, tengo un montón de lactosa. Por favor, quita esta proteína del gen operador para que la ARN polimerasa se pueda unir al gen promotor, se codifiquen las enzimas y yo pueda degradar mi lactosa. ¿Entiendes? Y ahora pongámonos en el caso contrario. Digamos que ahora esta bacteria tiene poquita lactosa, solo tiene 2 moléculas, poquito. Entonces esta bacteria va a pensar así, ¿no? No tengo mucha lactosa, entonces no es momento de degradar lactosa. Voy a colocar otra vez mi proteína que bloquee al gen operador, porque por ahora no es necesario fabricar esas enzimas, porque tengo muy poquita lactosa. ¿Entiendes? Entonces el gen operador es un gen que también va a regular la frecuencia con la que se van a transcribir estos genes. ¿Bien? Y es un regulador negativo. Por otro lado, también tenemos un regulador positivo, que es este de acá, el sitio CAP. Aquí se pueden unir, por ejemplo, algunas proteínas, vamos a dibujarlas de verdecito, ¿no? Verdecito para estimular, ¿no? Rojito para bloquear. Y cuando se une una proteína al sitio CAP, va a estimular a que la ARN polimerasa se una al gen promotor. Y la ARN polimerasa va a comenzar a transcribir los genes que codifican las enzimas para la lactosa. ¿Me entiendes? Entonces, tanto el sitio CAP, el gen operador y el gen promotor van a ser estructuras que van a permitir la regulación de la transcripción, en este caso de genes estructurales, como los genes que codifican para las enzimas de la lactosa, ¿no? Estos son genes estructurales, por lo tanto, son también llamados cistrones. Bien, chicos, todo el cromosoma bacteriano está lleno de operones. ¿Qué son los operones? Esto es un ejemplo de operón. Es el operón lactosa, pero la bacteria tiene operón para cada cosa. Operón para triptófano, un aminoácido que también puede degradar. Operón, por ejemplo, para enzimas de la pared celular. ¿No? Operón para las moléculas que van a estar en su membrana. De esta forma, es que todo su cromosoma va a estar lleno de bastantes operones. Bien, y cada operón que va a tener sus genes cistrones, su operador, su promotor
y su sitio capa. ¿Bien? Y como las bacterias tienen, en sus operones tienen bastantes genes estructurales, o sea, bastantes histrones, es por esto de que a los operones de las bacterias, bien, en general de todas las células procariotas, les dicen operones policistrónicos. Bien, que no te asuste ese nombre, que significa de que hay bastantes genes estructurales en cada operón. Muy bien, muchachos. Eso es lo básico, ¿sí? Eso es básico, conocer la estructura de los operones en una bacteria. Y mira, en esta imagen quiero que te quede más claro. Mira, el operador normalmente está tapado por una proteína represora. Y si está tapado por la proteína represora, mira, no hay espacio para que aquí se une la ARN polimerasa. ¿Ves? Por lo tanto, no hay transcripción. Pero mira, por ejemplo, esta proteína represora puede salir de acá, la podemos arrancar de acá, la podemos arrancar del gen operador. ¿Por medio de qué? Por medio de un inductor, ¿no? Por ejemplo, como te dije, estas lactosas que han ingresado adentro de la bacteria pueden mandar señales a través de varias proteínas y estas proteínas finalmente se pueden unir a la proteína represora y la proteína represora se sale. Inmediatamente la ARN polimerasa primero se va a unir al promotor y a partir del promotor va a comenzar a deslizarse por el ADN. Va a deslizarse por el ADN y va a pasar por estos lugares en donde están los genes que codifican para las enzimas que van a degradar a la lactosa y va a empezar a fabricar ARN a partir de la lectura de estas regiones. Entonces la transcripción ocurre. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora quiero que sepas otra cosa. Quiero que sepas de que la estructura del ADN no es íntegra. Puede sufrir cambios. A estos cambios se les llaman mutaciones. Por ejemplo, ¿por qué? Porque esta bacteria, digamos, ha sido sometida a altas temperaturas, ha sido sometida a radiación, ha sido sometida a sustancias nocivas como los antibióticos. La bacteria puede ser dañada y también puede ser dañado su ADN. Y si se daña su ADN, entonces esto puede generar de que esta bacteria comience a desarrollar nuevos productos génicos que antes no producía. A esto lo vamos a denominar mutaciones. Y estas mutaciones pueden ser ventajosas o no ventajosas, no desventajosas, por así decirlo. Por ejemplo, ¿qué pasa si se muta un gen que codificaba, por ejemplo, para la lactosa, ¿no? En bacterias que dependen de la lactosa para vivir. Entonces, esta enzima, ¿no? Que se fabricaba a partir de este gen, ya no se va a poder, ya no va a poder ejercer su función, ya no va a poder degradar lactosa, y esto va a ser perjudicial para la bacteria, ¿no? Ya no va a poder comer lactosa y va a morir finalmente por depresión energética. Pero ahora, ¿qué pasaría si, digamos, lo que va a mutar es una proteína que codifica la pared celular para la bacteria? ¿Te acuerdas de la proteína fijadora de penicilinas, la que construía la pared celular de la bacteria? Ya, digamos que ella muta, justo en el lugar en el que se une a la penicilina. Esta enzima va a seguir funcionando, va a seguir construyendo la pared celular, pero ya no se va a poder unir a la penicilina. ¿La penicilina para qué servía? Para inhibirla, ¿no? Para inhibir a la enzima. Y si ya no se puede unir a la penicilina, entonces ya no hay nadie quien la inhiba. Esta bacteria se hace resistente a los antibióticos. Bien, ya no la podemos destruir con penicilina. Y por lo tanto, esta mutación le va a permitir una ventaja para supervivencia. Y esta bacteria encantada, es más, le va a pasar este gen a todos sus hijos, ¿no? Así que así se va generando la resistencia, chicos, a través de mutaciones. Acuérdate que en la estructura del ADN tenemos, por ejemplo, los nucleótidos, ¿no? Teníamos a las purinas y a las pirimidinas. Puede ser de que una purina, por ejemplo, la guanina, se cambie por una adenina. ¿A esto cómo se le va a llamar? Transición. Puede ser de que una citosina se cambie por una timina. ¿Cómo se le llama eso? También se le llama transición, ¿ya? Porque son de la misma familia. Ambas son purinas aquí en este caso y estas son pirimidinas. Pero ¿qué pasa si una purina, por ejemplo la adenina, se cambia por una citosina? Como son de diferentes familias, entonces una purina por una pirimidina, eso se le va a llamar transversión, ¿sí? Son tipos de formas en las que puede mutar el ADN. Igualmente, mira, acá tenemos ADN, ARN y aminoácido. Bien, dogma, acuérdate. Mira, digamos que aquí, mira, lo normal debería ser esto, de que este sea el ADN, codifica por un ARN y este ARN es leído como glutamato. Pero mira, aquí muta este nucleótido y se convierte en una adenina y por lo tanto el ARN también va a cambiar. Pero fíjate que curiosamente esto va a ser leído, ¿no? A nivel de ribosomas también como glutamato. Aquí no quiero mencionarte de la lectura por codones, ¿no? Tienes que repasar ahí tu biología molecular. Acuérdate que siempre se lee en grupos de 3. Muy bien,
Pero fíjate, mira, antes se formaba glutamato y a pesar de que ha habido una mutación, se sigue formando el aminoácido glutamato. Ah, pues entonces es una mutación que no ha tenido mucha relevancia en el fenotipo de la bacteria. Se le va a llamar mutación silenciosa, porque básicamente va a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Glutamato, ha habido una mutación, pero se sigue formando glutamato. Entonces esta proteína que se va a formar no va a tener un cambio aparente, ¿no? Va a ser una mutación silenciosa, así se recibe ese nombre. Pero mira, imagínate de que ha habido una mutación y ahora en lugar de codificar un glutamato, codifica una valina. Ah, entonces ahí sí ha habido un cambio, ¿no? Que puede hacer de que justo tenga un cambio de afinidad, ¿no? Por la molécula que está, por ejemplo, si fuera una enzima, esta enzima tiene que unirse a una molécula y justo esta valina va a impedir de que se una a esta molécula, ya pues ahí sí ha habido un cambio. A esto se le va a llamar mutación de sentido erróneo. Bien, porque ahora el aminoácido que se va a unir a esta cadena de aminoácidos va a ser distinto al original. Y puede ser de que producto de la mutación de este codón de ADN, ¿qué pase? Puede ser de que se genere un codón stop. Se genere un codón stop. ¿Te acuerdas que los codones stop? Repasa tu biología, por favor. ¿Sí? Son, en este caso, codones que van a hacer de que se detenga la formación de las proteínas, o sea, se detenga la traducción. ¿Sí? Y si se detiene la traducción, entonces vamos a tener una proteína incompleta. Eso se le va a llamar mutación sin sentido. ¿Sí? Hay más tipos de mutaciones, pero eso calza dentro del curso de genética, ¿no? Así que por ahí, por ahora no vamos a detallar más no vamos a detallar más en este aspecto, pero te invito a que leas un poco más porque estos temas también son muy interesantes y por ahora lo que quiero que comprendas son otros aspectos importantes relacionados a la genética bacteriana, como por ejemplo, cómo se reproducen las bacterias. Las bacterias no hacen mitosis, no vayas a cometer el grave error de decir de que una bacteria cuando se hace mitosis. Ellas hacen un proceso llamado replicación bacteriana o también llamado fisión binaria, la cual consiste en que las bacterias van a duplicar su pared celular, van a duplicar su membrana y van a duplicar su cromosoma. Y ojo, todo lo hacen a la vez, es un proceso coordinado, ¿sí? De esta forma, quiero que entiendas lo siguiente. ¿Qué pasa si tú utilizas, por ejemplo, un fármaco como la penicilina, que bloquea, como ya sabes, la formación de la pared celular en la bacteria? Entonces, la pared se va a dejar de sintetizar, la bacteria se va a quedar detenida. Y si deja de fabricar pared celular, entonces también va a detenerse la replicación del cromosoma. Todo se va a quedar detenido, ¿sí? Todo, la bacteria se va a quedar en pausa. Y eso va a ser beneficioso, ¿por qué? Porque en este caso ya no se va a poder replicar esta bacteria y va a poder dejar de generar un carácter patogénico dentro de tu organismo. ¿Bien? Quiero que entiendas de que en particular en las bacterias todos estos procesos se van a dar de manera muy coordinada. Si se detiene uno, se detiene todo. ¿Bien? Y tienen que suceder todos eficientemente, todos a la vez, para que se pueda dar una fisión binaria correcta. Muy bien. Y ahora, las bacterias se pueden comunicar unas con otras, pueden intercambiarse su material genético. Por ejemplo, si una bacteria adquirió resistencia frente a la penicilina, entonces ella va y le cuenta a otra bacteria, ¿sí? Y hace de que esta nueva bacteria también se haga resistente a la penicilina. ¿Bien? Tienen estas formas de poder comunicarse entre ellas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, un ejemplo es la transformación. ¿Qué quiere decir transformación? Mira, esta bacteria estaba feliz aquí, ¿sí? Y de un momento a otro hubo una noxa, algo que la llevó a matar, ¿sí? Y murió, su pared celular va a comenzar a desintegrarse y su ADN va a comenzar a ser liberado hacia el exterior. Es una bacteria que ya está muerta. Pero viene una bacteria de color azulito y esta bacteria es capaz de captar ADN que está fuera de ella, ¿no? ADN exógeno, o también llamado ADN extraño, que en este caso es de esta bacteria que ya murió. ¿Sí? Y mira, integra este ADN a su propio material genético. A eso se le llama transformación, captación activa de ADN exógeno extraño. Puede ser de bacterias que hayan muerto. Tenemos también la conjugación, que es que, mira, esta bacteria de acá se puede juntar con esta bacteria de acá a través de unas estructuras que están en su pared, que son los pilis, ¿sí? Los pilis sexuales. A partir de este pili, las bacterias se pueden intercambiar los plásmidos, ¿no? Y los plásmidos, por transposición, se pueden unir al ADN o incluso por su mismo sistema de replicación, pueden fabricar, en este caso, las proteínas que han sido traídas, ¿no? De este plásmido que ha salido fuera de la bacteria,
Y digamos, si este plásmido contenía genes para la resistencia a antibióticos, entonces esta nueva bacteria que ha recibido el pili, perdón, que ha recibido el plásmido por su pili, va a también poder codificar estos genes que proporcionen resistencia a esta bacteria. En eso se le llama conjugación, intercambio de información genético mediado por pili. Y por último tenemos a la transducción. ¿Conoces a los bacteriófagos? Son virus, ¿no? Virus que tienen la capacidad de infectar a las bacterias. Los virus dependen de los seres vivos, no solo infectan a tu cuerpo, ¿no? Organismos grandes como tú, sino también organismos chiquititos como las bacterias. Y fíjate, mira, estos bacteriófagos están aquí adentro, formando sus estructuras virales a partir del AD, aprovechando la maquinaria enzimática de esta bacteria. Eventualmente esta bacteria puede morir y estos bacteriófagos van a atacar otras bacterias y estas bacterias van a recibir el material genético que estaba guardado dentro de estos bacteriófagos y también lo pueden unir a su material genético, ¿no? Y puede ser de que este bacteriófago se haya llevado, por ejemplo, un poquito de genes que codificaban para proteínas para resistir antibióticos. Ya, pues si esta bacteria se ganó, se ganó. No solo se infectó por un virus, sino también que ganó un poco de resistencia, ¿sí? Y respecto a esta comunicación, mejor dicho, a esta convivencia entre virus y bacterias, podemos detallar un poco más, ¿sí? Acuérdate de que en este caso, mira, un bacteriófago o fago puede unirse a una bacteria, mira, está, puede unirse a la pared de una bacteria. Y cuando se une, inyecta su ADN, ¿no? Es ADN viral. Y este ADN viral se puede, ¿qué va a hacer? Este ADN viral puede ingresar a dos fases, a una fase llamada el ciclo lítico y a otra fase llamada el ciclo lisogénico. Cuando ingresa al ciclo lítico, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que este ADN viral o de repente ARN viral también puede ser, ha sido inyectado a esta célula huésped. ¿Bien? Y si ingresa al ciclo lítico, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a pasar? Este ADN puede comenzar a utilizar las enzimas, ¿no? De la bacteria. La bacteria la va a tratar como un plásmido y va a hacer de que se sinteticen, no se lean sus genes y se produzcan las proteínas de este virus. Se producen las proteínas de este virus que, por ejemplo, codifican una cápside, codifican una membrana viral, lo que tú quieras. Y poco a poco, como se están leyendo esas proteínas virales, se van a fabricar nuevos bacteriófagos adentro de la bacteria. Y va a haber un momento en el que van a haber tantos, tantos, tantos que esta bacteria se va a lisar. Por eso se llama ciclo lítico. Se va a lisar y va a liberar estos bacteriófagos que pueden infectar potencialmente a otra bacteria. Pero también puede pasar lo siguiente, puede ser de que este ADN viral o ARN viral, lo que tú quieras, se una al cromosoma bacteriano, ¿sí? Si es ADN se va a unir de una forma más fácil, ¿no? Pero si es ARN primero tiene que convertirse en ADN. Y va a estar adentro de la bacteria, dentro del cromosoma, y se le va a llamar profago, ¿bien? Y cuando la bacteria se divida, cuando haga fisión binaria, igualmente va a replicar tanto su cromosoma original como también el profago. Y vamos a tener una bacteria, más bacterias que van a tener ese profago ahí unido. ¿Bien? Ahora, ¿qué quiero que sepas? Que mira, eventualmente esta bacteria va a tener tal vez los mecanismos, por así decirlo, para hacer de que este profago no se exprese, este profago no forme proteínas virales. Por lo tanto, el profago va a estar aquí guardadito, va a estar inactivo, entre comillas. La bacteria lo va a poder controlar. Por eso a toda esta etapa se le va a llamar ciclo lisogénico, porque la bacteria, en este caso, eh, va a continuar reproduciéndose, continuando su vida de bacteria normal, y que este profago esté adentro de su cromosoma no le va a afectar en nada. Bien, pero eventualmente, digamos, esta bacteria puede estar sometida a estrés, por ejemplo, y ahora sí este profago puede comenzar a producir proteínas virales y eso le va a significar de que esta bacteria que está en ciclo lisogénico puede reingresar a ser ciclo lítico. Bien, y de esta forma vamos a continuar y los virus van a seguir ejerciendo su capacidad invasiva y bueno, las bacterias van a tener en esta oportunidad un papel de huésped, ¿no? Pero que conozcas esta interacción entre los virus y las bacterias es importante. Tú sabes de que tienes bacterias en tu microbioma. ¿Cuántas de esas bacterias del microbioma no contendrán algunos profagos, ¿no? Algunos profagos.
y estarán estos prófagos siendo controlados debido a que tú te nutres bien, por lo tanto tus bacterias del microbioma también están bien nutridas, pero digamos que de un momento a otro tú te desnutres, ¿no? O tienes una enfermedad, tus bacterias se estresan, se alteran, y estos prófagos comienzan a entrar en ciclo lítico, y se producen virus, y estos virus le siguen haciendo daño a tu microbioma. También estos virus te pueden de repente infectar, ¿no? Pueden hacer de que se codifiquen toxinas, otro tipo de toxinas, otro tipo de enzimas que sean dañinas, pueden generar mecanismos de patogenicidad distintos y pueden alcanzar a contribuir a que la enfermedad que tú tienes se agrave, ¿no? Así que conocer también cómo interactúan los bacteriófagos, que son virus, con las bacterias, también es importante. ¿Sí? Y por último, otros mecanismos importantes en la genética bacteriana que tenemos que mencionar son la transposición de la que ya hablamos, los genes de los plásmidos se pueden integrar al cromosoma y los genes del cromosoma se pueden integrar al plásmido. Y por último, la recombinación. ¿Qué significa la recombinación? Que una vez de que una bacteria ha aceptado un plásmido extraño o ha incorporado un ADN extraño o ha incorporado un bacteriófago, el proceso por el cual este material genético extraño se integre a su cromosoma se le conoce como recombinación. ¿Sí? Aquí las enzimas son diferentes, no son las mismas que en la transposición. Y también es un proceso más complejo, pero con esto quiero que conozcas de que las bacterias tienen una maquinaria enzimática para asegurar su supervivencia también muy desarrollada. Aparentemente son organismos inferiores, entre comillas, pero también tienen una maquinaria muy desarrollada que le va a permitir su supervivencia y también le va a permitir que eventualmente desarrolle formas para resistir a nuestras terapias medicamentosas. Bien, y por último, ¿has escuchado hablar de la ingeniería genética? La ingeniería genética aprovecha, por ejemplo, los mecanismos de transformación, conjugación y transducción para hacer de que estas bacterias produzcan algunas sustancias que de repente nos pueden servir a nosotros, ¿no? Pueden servir a la industria, pueden servir a algunos negocios, ¿no? Y de esta forma, chicos, esto se sigue estudiando. ¿Sí? La genética bacteriana no va a parar. Y esto ha sido todo lo que te quería compartir por el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad.